tal, amigos? Muy pero muy bienvenidos, muy buenos días y muy feliz Día Internacional de la Mujer a todas las mujeres que son femeninas, que son madres, que son trabajadoras, que son esposas, que son profesionales, que son políticas, etcétera, etcétera. Hoy es un día a nivel internacional en el cual se celebra el Día de la Mujer específicamente y también se reivindican ciertos derechos. Y queremos un poco hablar de esta temática, en qué cosas compartimos la igualdad entre la mujer y el hombre y qué cosas rechazamos categóricamente. Hay razones para ello, porque cuando uno escucha solo una narrativa, escucha solo una campana y no escucha la otra campana, se queda con una verdad a medias, una mirada hemipléjica, muy sesgada políticamente. Y bueno, la Biblia aborda todos estos temas y alguien podrá decir, bueno, ¿por qué un pastor, un ministro cristiano habla de temas políticos? Son temas sociales, políticos, familiares, que nos incumben y nos involucran a todos de una u otra manera. Estamos de alguna forma siendo parte de esta temática que trae políticas públicas que muchas veces son injustas, que son alejadas de la realidad y que condenan a los varones de manera injusta y de forma muy violenta. Entonces, vamos a ver un video breve, que es el testimonio de Sarah Winter, una muchacha que fue feminista, padeció mucha violencia desde su casa y bueno, esas mujeres son las candidatas que muchas veces los colectivos sociales y políticos feministas como LGBT también agarran, toman, reclutan este tipo de personas con un fin político, mediático, que hace lobby ante los gobiernos fundamentalmente de Occidente. Por eso es que vamos a analizar este tema y qué dice la Biblia al respecto. Vamos, Dani, al testimonio de Sarah Winter. Yo conocí con 19 años el movimiento feminista. Escribí un correo y luego después recibí la respuesta. Ellos querían para traer la doctrina feminista para el Brasil y también toda Latinoamérica. Pagaron por mi pasaje aéreo. Yo fui hasta un país llamado Ucrania, donde quedé por 30 días, un mes, siendo entrenada de maneras honestas y también deshonestas sobre cómo hacer para el movimiento feminista, así como los movimientos de género, movimiento LGBT, pues son más populares en toda Latinoamérica. Ha dado una técnica llamada sextremismo, que es usar el sexo, el cuerpo, para chocar las personas, para influenciar los vehículos mediáticos y culturales. También yo fui entrenada por muchos militantes de la ex Unión Soviética, tenían todo un plano de conquista psicológica. Pero quedé por 5 años en el movimiento feminista y lo siento, pero creo que no cambié la vida de ninguna mujer siquiera. Las feministas no están interesadas en cambiar la vida de la mujer. Están interesadas en un proyecto político, están interesadas en cambiar las leyes para que puedan ganar más dinero. Eso es la verdad, porque yo estaba convencida. Ellos convencieron que la iglesia, como es una iglesia con muchos hombres, es una institución patriarcal, es lo punto que une todas las desigualdades y las violencias contra la mujer. Que la iglesia es lo mayor enemigo de todas las mujeres y de la libertad de la mujer. Eran mi familia. Las influenciadoras, académicas, culturales, actrices, cantantes, políticas, escritoras de libros. Yo era la frente, estaba en la calle protestando, pero atrás
por atrás tenía muchas otras personas. El feminismo no es una lucha sola, es solo un brazo de todo un cuerpo que pertenece al movimiento feminista, el movimiento sin tierra o sin techo, el movimiento negro, el movimiento de los indígenas, el movimiento LGBTI de género. Hay todo un globalismo que controla estos movimientos. ¿Y cuál es el objetivo de todos esos movimientos? Claro, que es la destrucción de la familia, pero el objetivo principal, el control mundial. La destrucción de la familia, objetivo principal, el control mundial. Entonces, con 22 años, pues tomé otra gota de agua, porque quedé embarazada, estaba muy desesperada y yo digo un aborto clandestino. Yo digo que fue clandestino porque no es legalizado en Brasil, pero es el mismo método legalizado. Una doctora, una médica, me regaló con 4 comprimidos de misoprostol. Yo digo ese aborto y digo que es un dolor insoportable, es una cosa horrible. No tiene nada que ver con empoderamiento de la mujer. No hay empoderamiento cuando se tiene pedazos de su bebé saliendo de tu cuerpo. ¿De cuántas semanas estabas embarazada? Casi 12, 3 meses. 10 días después me desperté, estaba teniendo una hemorragia fortísima, mi barriga estaba hinchada, las extremidades de mi mano estaban completamente frías y rígidas. También el dolor era como si yo tenía un pedazo del infierno dentro de mi cuerpo, porque tenía fuego, una ardencia muy fuerte. El olor que salía de mi cuerpo, no sé cómo describir, un olor de podre, de muerte. Yo tenía total certeza que yo iría a morir. Tuve que recibir muchas transfusiones de sangre y también recibí una noticia tan triste, creo que la peor de mi vida. El médico me dice que no era posible que yo tendría otros hijos. Yo tenía pesadillas horribles porque estaba sufriendo de síndrome posaborto. Pesadillas con los pedazos de bebé saliendo de mi cuerpo. Yo intentaba colocarlos de vuelta dentro de mí. También no era capaz de mirar para un bebé en la calle que lloraba mucho de arrepentimiento. Cuando de repente Dios me dio una cosa tan buena. Dios me regaló con una segunda chance y 6 meses después yo estaba embarazada nuevamente. Sería incoherente de mi parte continuar luchando por la legalización del aborto, porque dentro de mi barriga, dentro de mi propio cuerpo, estaba sintiendo desarrollar la vida. Dios es tan increíble, tan despierto, que me dio un hijo varón, porque si yo estuviese embarazada de una chica, mientras no tenía apartado del feminismo. Entonces Dios es maravilloso. Hoy tengo la oportunidad de hacer lo que siempre quise, que es cambiar el mundo de las mujeres. Entonces estoy feliz. Muy bien, amigos y hermanos, veíamos brevemente la historia de Sarah Winter, una ex feminista radical, de esas que se escriben letras o mensajes en su cuerpo. Ahí veíamos Free Fuck, que significa sexo libre, como también aborto libre y muchas otras cosas. Free Nipple, que es pezón libre también. Hay un movimiento a nivel internacional, inclusive en las redes sociales, que busca que la mujer tenga la igualdad en el sentido de poder
de poder salir libremente como el hombre, sin camiseta, sin nada en su torso, totalmente desnudo, en lugares públicos. Hay un movimiento muy fuerte abogando por eso y en algún momento lo van a conseguir porque los políticos son débiles al lobby que los colectivos sociales, aunque son minoría, usted va a ver mucha gente en las marchas, pero en realidad son una minoría en el universo de la población a nivel mundial, son una minoría. Aunque usted vea las marchas multitudinarias, puede ver 200.000, 300.000 personas marchando por una causa. En primer lugar, no todos piensan de la misma manera, no todos se sienten representados por la reivindicación de estos colectivos sociales y, por otro lado, sabemos que hay una política detrás, hay un movimiento político detrás que pretende legislar al respecto en base a lo que siempre decimos desde aquí, lo que es la agenda del humanismo mundial, humanismo ateo, humanismo no teísta, que tiene una agenda, usted la puede ver en el Manifiesto Humanista 2000 o tercer Manifiesto Humanista que data del año 2003. Ahí está la agenda global, básicamente, que está trabajando el humanismo y que, ¿quién diría que mediante eufemismos, frases engañosas, mentiras, van convenciendo a mucha gente y, por cierto, ponen muchísima plata? Sarah Winter confiesa que le pagaban un salario mensual por salir a protestar, o sea, no es gratis, nadie hace eso por nada, no es gratis, lo hacen porque reciben plata abundante para pagar sus salarios, sus gastos, sus costos. Todo esto tiene un costo en cartelería, en propaganda, en traslados, en ropa o en lo que fuere, y todo eso sale muchas veces de Open Society, que es la fundación de George Soros, que financia estos colectivos a nivel internacional. Es un hombre de izquierda, de progresismo, de socialcomunismo, de apoyar, porque la agenda global se va a fundamentar en ese régimen político a nivel universal, va a ser un gobierno mundial totalitario y por eso los colectivos sociales están siendo usados como patas políticas de ejercer influencia sobre los gobiernos, sobre todo en primer lugar en Occidente. Por eso Sarah Winter decía, porque ella fue adoctrinada durante 30 días en Europa por hombres emergentes del régimen social comunista de Rusia, que les adoctrinaron y les enseñaron las estrategias, los trucos mediáticos para salir a la calle, protestar y hacer que los medios de comunicación masivos se enfoquen en cualquier escena teatral totalmente mentirosa, engañosa y que luego se pone en el tapete a nivel de todos los medios masivos de comunicación internacional, y esto va ejerciendo influencia sobre la opinión pública para que todos digamos, ah, pobrecita, mirá lo que la cultura machista, heteronormativa y patriarcal le está haciendo a las mujeres. Y esto hace que, bueno, la sociedad empiece a cambiar de opinión. Veamos lo que es la definición técnica del feminismo. Doctrina y movimiento social que pide para la mujer el reconocimiento de unas capacidades y unos derechos que tradicionalmente han estado reservados para los hombres. Pero vamos a ver qué dice la definición que nos da Sarah Winter. Movimiento social, cultural y académico de base totalitarista que, financiada por hombres multimillonarios como George Soros, explota mujeres sensibles, psicológicamente vulnerables, con vivencias personales que las han llevado al sufrimiento, a la frustración o al odio, o que son ignorantes y las transforman en marionetas políticas para usarlas para enriquecerse más y perpetuar sus generaciones en el poder. Y agrega ella, este es un movimiento el más intolerante que he conocido en la vida. El solo
da soporte a las mujeres que siguen una cartilla específica, es decir, una narrativa oficial exclusiva, que tiene que ser de izquierda, no puede ser cristiana, no puede ser heterosexual, tiene que comenzar a deconstruir su estética. Si la mujer se alisa el pelo, se pinta, usa taco alto, tiene que parar. Muchas veces tiene que dejarse crecer los vellos, debajo de los brazos, en las piernas, etc. Algunas mujeres se sienten cómodas así, otras no, pero si lo hace tendrá más voz dentro del movimiento. Entonces, ellos deshacen su estética, su creencia, su orientación sexual y su posición política. Y saben que esto está en sintonía con lo que decía Antonio Gramsci. O sea, esto no surge, no es un as en la manga que surge espontáneamente, fortuitamente, no. Esto realmente son filosofías que vienen de mucho tiempo atrás. Por ejemplo, Antonio Gramsci, 100 años atrás, estando preso por Mussolini, este fue el fundador del Partido Comunista en Italia. Desde la cárcel escribió unos cuadernos en los cuales su pensamiento, hasta hoy uno ve claramente cómo se está de alguna forma apoderando de estos colectivos y está siendo como la base de creencia filosófica y hasta religiosa, podríamos decir, porque Antonio Gramsci decía que la palabra es la que genera el poder y que quien tiene la palabra tiene el poder para cambiar las cosas, para ejercer influencia sobre la realidad de un pueblo. Y también decía que la conquista del poder cultural es previa a la conquista del poder político. Dice, nos vamos a infiltrar en los medios de comunicación, nos vamos a infiltrar en la educación, nos vamos a infiltrar en las iglesias, vamos a destruir sus tradiciones y vamos a hacer que la gente empiece a construir la sociedad que nosotros queremos. Y eso es lo que hoy se está implementando en la práctica. Cuando nosotros como cristianos promovemos los valores emergentes de la tradición judeocristiana, la fe en Dios, la fe en su palabra, el humanismo no teísta, que es el impulsor de esta filosofía, de estas doctrinas, de estas prácticas, de estos colectivos, dice todo eso es para la presciencia. Eso ahora es obsoleto, arcaico, ya está en desuso, ahora estamos en la era posmoderna, donde la fe en esas creencias utópicas, esas falacias religiosas, ya no cuentan porque ahora tenemos la ciencia, la tecnología, la inteligencia artificial, a través de la cual vamos a lograr resolver los problemas de la humanidad. Entonces se han generado unas ideas, se autodenominan ser Dios y por eso compiten con el Dios creador, compiten con Jesucristo como diciendo Dios lo hizo equivocadamente, Jesucristo se equivocó, nosotros somos mejores que Él y vamos a construir una sociedad mejor, con ideales mejores, donde vamos a unir perros y gatos, comunistas con ultraderecha, los vamos a unir en una misma religión mundial, vamos a unir 3 religiones que se acaba de inaugurar en Arabia Saudita o en Emiratos Árabes Unidos, 3 templos idénticos, uno musulmán o islámico, otro católico y otro budista. Entonces, desde estos 3 locales que son idénticos, hay una especie de ventana o puerta a través de la cual se ve el mismo punto en común, una plaza en el medio de los 3 edificios, donde todos van a ver la misma cosa, ejerciendo de alguna forma influencia psicológica para que sepan que desde las 3 creencias se puede llegar a un punto en común. Esto es nada más y nada menos que la preparatoria de lo que va a ser la religión mundial del presidente mundial del anticristo, un gobierno totalitario que va a gobernar el mundo los últimos 7 años de la humanidad tal y como la conocemos ahora. Entonces, vamos un poco al origen del feminismo histórico, que data de 1789 a 1870. En el antiguo régimen, la desigualdad jurídica de los miembros de la sociedad era la norma.
los nobles, los clérigos gozaban de ciertos privilegios como exención fiscal, no pagaban impuestos, tenían el monopolio de los altos cargos públicos, las leyes, los tribunales. Miren que hoy no es muy distinto esto, ¿eh? Miren que hoy muchos políticos no van presos, tienen ciertos privilegios que no los tenemos los ciudadanos de a pie. Eso es vox populi, todo el mundo lo sabe. Pero digo, se le hace creer a la gente que hoy día es muy distinto a aquellos entonces. Sí hay cosas que cambiaron, pero básicamente hoy día hay ciertos colectivos que son privilegiados sobre el resto de la población, señores. No vamos a andar con cuentos ni vamos a engañarnos a nosotros mismos. Hay ciertos colectivos religiosos que están vinculados al poder político en Occidente que tienen privilegios que no los tenemos ninguno de los demás. Ellos se adjudican cargos públicos, tienen el derecho a poner monumentos en lugares públicos, hacer determinadas cosas en las rutas que son símbolos sagrados para estos señores. Y bueno, y los demás tenemos que asumir que hay cierta gente que tiene privilegios, que no consultan a nadie, sino que toman decisiones sobre el resto de la población, siendo así muy injusto, porque si hablamos de democracia, significa que es el gobierno del pueblo, pero no el pueblo gobierna. Lo hacen unos pocos, una minoría, y muchas veces no son las figuras que vemos y escuchamos en la televisión, sino que los que verdaderamente gobiernan están a la sombra, detrás del telón, son los que ponen la plata, son los que mandan, son los que establecen condiciones sine qua non. Si no haces esto, no hay plata. Si no haces esto, te coarto tus planes por acá y por allá. Y se ven obligados los políticos que vemos en pantalla a tomar decisiones que muchas veces en su fuero íntimo saben que están mal, no deberían asumirlas, pero así va el mundo, señores. Por la plata baila el mono y la gente busca el poder. Y bueno, algunos están en los poderes medios, como dijera un líder en el Foro Económico Mundial. Hay tres clases de personas: los que toman las decisiones a nivel del mundo, los que ejecutan esas decisiones que tomaron los demás arriba, y quienes estamos debajo, que somos fiscalizados en virtud de las decisiones que los de arriba tomaron por nosotros. Pero nos hacen creer de que realmente vivimos en un gobierno democrático y que tomamos decisiones en el marco de la libertad y de nuestros derechos, pero lo cierto es que el mundo está estableciéndose una hegemonía cultural donde la cultura progre pretende que todos adoptemos ese lenguaje chabacano de la inclusión, que hasta lo querían introducir en la Universidad de la República. Gracias a Dios lo impidieron. La Real Academia Española también se opuso a ello, ese de todes y las X y niñes y qué sé yo, y que es un lenguaje totalmente desvirtuado, porque justamente la estrategia es desvirtuar el lenguaje para que lo que antes se llamaba de una forma deje de llamarse de esa forma, o confunda la mente de la gente haciéndole creer que una cosa es otra. Entonces ya la gente no sabe ni dónde está parada. Pero los que somos cristianos seguimos parados en el mismo fundamento que tiene miles de años, y este no cambia, señores. Y vean ustedes que la primera reunión que hubo en base a los derechos del feminismo fue realizada por una iglesia en una capilla wesleyana del pueblo textil de Seneca Falls, en Estados Unidos, los días 19 y 20 de julio de 1848, con el objetivo de discutir la condición social, civil y religiosa de la mujer. Luego surge el movimiento sufragista, que establece el voto de la mujer. Uruguay fue el primer país en Sudamérica en establecer el voto femenino, y esto realmente nos posiciona. Pero vean ustedes las grandes ideas de determinadas feministas. Ninguna mujer, dice Simone de Beauvoir, ninguna mujer debería ser autorizada a quedarse en casa y criar a sus hijos. La sociedad debería ser totalmente diferente. Las mujeres no deberían tener esa elección, precisamente porque si hay esa opción, demasiadas mujeres la elegirán. Esto fue una entrevista que le hicieron.
Después tenemos a Marilyn French. Sean lo que sean en la vida pública, sean cuales sean sus relaciones con hombres, sus relaciones con mujeres, todos los hombres son violadores y eso es todo lo que son. Nos violan con sus ojos, sus leyes y sus códigos. Y después tenemos a Sally Miller, que nos dice en su libro El futuro es uno, el feminismo, nos dice: la proporción de hombres debe reducirse y mantenerse en aproximadamente un 10% de la raza humana. Luego nos dice el libro de Linda Gordon, Funciones de la familia: la familia nuclear debe ser destruida y la gente debe encontrar mejores modos de vivir juntos. Sea cual sea su significado último, la ruptura de las familias ahora es un proceso revolucionario objetivo. Esto coincide con lo que decía Sarah Winter y es así realmente. Pero sepan, señores, que el 79% de los homicidios son provocados a los hombres, no tanto femicidios, sino a los hombres, 79% contra un 21% de mujeres. Las mujeres tienen 5 años más de probabilidad de vida que los hombres. En Estados Unidos, el 65% de los bienes pertenecen a mujeres. 54% de actividad en servicios ocupados son de mujeres. 33% de mujeres que egresan de la universidad. Es decir, tenemos que saber que no es cierto lo que dicen muchas veces las narrativas oficiales, que las mujeres ganan menos que los hombres. Señores, desafío a cualquiera que venga y me traiga pruebas que en Uruguay una mujer gana menos que el hombre por ser mujer. Lo desafío. ¿Saben por qué? Porque si trabaja en el Estado tiene que pagar lo mismo a una maestra que a un maestro, a un docente que a una profesora, a una diputada que a un diputado, a un senador que a una senadora. De hecho, tenemos vicepresidente mujer, Beatriz Argimón, como tuvimos a Sendic, ambos ganaban el mismo sueldo de acuerdo al momento en que trabajan. Si es un arquitecto, un médico, un psicólogo, un ingeniero, sea la profesión que fuere, los honorarios están fijados y no en función del sexo, sino en función de su profesión. Que lo dice el artículo 8 de la Constitución de la República, señores. Todas las personas son iguales ante la ley, no reconociéndose otra diferencia o distinción entre ellas, sino los talentos y virtudes que cada persona pueda tener. Esa es la única diferencia que hay entre hombres y mujeres, talentos y virtudes. Así como también siempre decimos, la violencia no es de género, la violencia está instaurada a todo nivel en la sociedad, en la educación, en el gobierno, en la política, en la familia, en el barrio, en la comisión, en todos lados está instaurada. Y vamos a ver qué nos dice la Biblia antes de terminar. En 1 Corintios 11:11, el apóstol Pablo nos dice: en el Señor ni el hombre existe sin la mujer, ni la mujer existe sin el hombre, porque así como la mujer procede del hombre, también el hombre nace de la mujer y todo procede de Dios. Esa es la posición correcta de los cristianos. La primera mujer misionera fue la que Jesús salvó en el pozo de Jacob, esto se encuentra en Juan 4, cuando esta mujer, habiendo sido prostituta, va a su pueblo Samaria y trae a toda la gente y dice: vengan y vean y escuchen al hombre que es profeta, al Mesías que me ha declarado toda mi vida sin conocerme. Jesús reivindicó a la mujer. Las mujeres fueron las primeras en ir al sepulcro y descubrir su resurrección. Las mujeres siempre estaban rodeando al Señor Jesús porque Dios reivindica a la mujer. Mi esposa es pastora, es escritora, es docente, ejerce todas las actividades a la par de cualquier hombre y a veces mucho más. Es madre, también es ama de casa y es profesional en psicología. Y eso está bueno porque nos habla de que no discriminamos los cristianos a nadie de acuerdo a su sexo o género. Lo que sí la Biblia dice claramente que varón y hembra nos creó. Y así debemos tomar la vida, que Dios quiere lo mejor para el hombre, para la mujer,
y lo que es demás de esto son ideologías creadas recientemente o hace más de un siglo, pero en definitiva la palabra de Dios permanece para siempre. Dios les bendiga y será hasta mañana.